estos momentos que estamos teniendo. Una vez más, presidente, solicito los buenos oficios de nuestra comisión para poder dar solución a esta problemática que lo tenemos a nivel nacional. Muchísimas gracias. A usted, congresista, un ratito, por favor. Señor coordinador de la bancada, tome en cuenta lo que ha expuesto la congresista. Ofíciese al Ministerio de Economía y Finanzas y copia del cargo le hacen llegar a la congresista. Hoy día es martes, el viernes es pleno, para el día jueves, por favor, coordinador. Solamente para que no queden, como se dice, cabos sueltos. El artículo 34 del reglamento del Congreso en cuanto a las comisiones, en cuanto a su definición, establece como conducción de cada comisión la mesa directiva. Así que esta nomenclatura no es algo propio de la mesa directiva del Congreso, solamente para que se aclare. Dicho esto, tiene el uso de la palabra la congresista que acaba de llamar, por favor. Presidente, pedir la palabra. Está con la mano alzada. Presidente, disculpe, estamos en estación de pedidos, presidente. Quiero hacer un pedido. Buen día, presidente, por favor. Para solicitar la ampliación de la agenda, que se considere el proyecto de ley. Congresista Elías Varas, le pido que por favor le ceda la palabra a la congresista por su condición de dama. Creo que no va a haber ningún problema. Después sigue usted. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días, presidente. Por favor, presidente, para solicitar la ampliación de agenda y se considere la exposición del proyecto de ley número 01692/2021-CR en beneficio de los auxiliares de educación. Eso sería mi pedido, presidente. Muchísimas gracias. Congresista, disculpe, ¿quién es el autor? El congresista Alex Paredes. Perfecto, gracias. Tiene la palabra el congresista Elías Varas. Gracias, presidente. Saludo a todos los colegas congresistas. Efectivamente, lo que acaba de hacer la introducción con lo que la reivindicación que se generó a nivel de salud mediante esa aprobación del dictamen en el Pleno, reviste de que en esa salud falta justicia y justicia laboral que se convierte en una justicia social. Mire, y le digo esto, presidente, porque me alegró cuando nosotros en ese momento dijimos CAS nunca más, ¿no? Pero sin embargo tenemos trabajadores aún que son 15.700 de salud, quienes verdaderamente, como muchos de los profesionales de los diferentes regímenes laborales, ofrendaron su vida, hay que decirlo así, para luchar contra esta pandemia del COVID. Me refiero a los trabajadores CAS-COVID, donde incluyen médicos y todo lo que son los grupos ocupacionales de salud, técnicos, administrativos, enfermeras y tecnólogos. Pero ellos trabajaron desde el inicio de la pandemia. Nosotros sacamos, es cierto, una ley, la 31.539, donde efectivamente ya estos CAS-COVID pasaban a ser CAS regular, y bueno, todo lo que podría venir en una posibilidad de acogerse a un régimen laboral del 728. Pero ¿qué pasa? Ya lo denuncié en el Pleno también. Sucede que a partir del 28 de febrero a los trabajadores, 15.700 trabajadores, que solamente el 25% ya pasó a regularizar según esta ley 31.539, el resto, el 75%, ha sido culminado su contrato a partir del 28 de febrero este último, pese a que la ministra de Salud había emitido una ley de emergencia por 90 días. Sin embargo, los directivos de salud no han respetado nada y nos han despedido. Grande la preocupación porque hay más de 10.000 trabajadores que prácticamente están afuera. Pero ¿qué hace salud? Crea una modalidad de tercero. O sea, ellos saben bien que tienen una brecha de eficiencia de recursos humanos
que están despidiendo una masa laboral, pero sin embargo ellos lo captan como tercero para poder perjudicarle todo tipo de derechos laborales. En ese sentido, mi pedido, y estoy informando y hago el pedido de que se curse al presidente ejecutivo de salud qué decisiones van a tomar referente a este despido arbitrario que se ha tomado sabiendo que existen las brechas. Muchos de los trabajadores habían sido reubicados debido a que ya no había notificación de muchos casos de COVID, ya estaban reubicados y haciendo todo lo que es una programación de turnos, pero sin embargo de manera arbitraria se le ha puesto fin a los contratos el día 28 de febrero, motivo por el cual, señor presidente, considero que debería invitarse al presidente ejecutivo de salud a esta comisión y que él sepa rendir cuentas, porque mi despacho ya le genera una cantidad de documentos referente al caso, pero no tengo respuesta a ninguno de ellos. En ese sentido, señor presidente, da mi pedido y gracias por la oportunidad. A usted, congresista, más bien le voy a pedir un favor, si nos puede proporcionar copia de los cargos, de los documentos que usted ha enviado de salud, para que la función del presupuesto, ya en forma combinativa, le solicite al presidente de salud respuesta inmediata a lo que se ha pedido. Acá nadie se puede jugar ni burlar de los congresistas. Las autoridades que no son elegidas por la población creen que porque tienen un cargo efímero pueden hacer y deshacer y no respetar, en este caso, el primer poder del Estado. Así que en ese sentido le voy a agradecer que por favor nos haga llegar copia. Coordinador de la bancada, tome en cuenta ello. Igualmente para el día jueves le hace llegar copia del documento del cargo enviado a salud para conocimiento del señor congresista, y tener en cuenta que los términos deben ser términos bastante fuertes, porque si la gente no entiende por la buena, tendrá que entender por las malas, bueno, en sentido peyorativo. Dicho esto, señor secretario técnico, tome en cuenta la asistencia de la congresista Margot Palacios. Igualmente, tiene el uso de la palabra la congresista Noelia Herrera. Muchas gracias, presidente. Solo para mencionar en el mismo tenor que la congresista Carol Paredes en relación al tema de la incorporación de los docentes, presidente. Yo entiendo que esta problemática está aplicándose en todas las universidades a nivel nacional. Eso sería prioritario contemplarlo en principio. Y el otro problema, presidente, es que las plazas están ocupadas después de que los docentes han sido cesados. Entonces también uno es por la ausencia de presupuesto y el otro es la ocupación de la plaza. Entonces esa tratativa es importante evaluarlo. Yo creo que al principio se había dicho que los docentes que básicamente eran investigadores y que luego de pasar por una evaluación médica podían continuar en la función. Eso por lo menos fue el tenor del debate en el pleno, presidente. Sin embargo, no es lo que se está llevando en todo caso en la práctica, y esto es un gran problema a nivel nacional. Entonces sería importante contemplarlo esto, porque finalmente estamos hablando que si no se ha puesto ningún otro requisito adicional, tendríamos que esperar pues al retiro voluntario del docente de las aulas o en su defecto que fallezca dentro de un aula, presidente. Entonces, solo para hacer esa mención y que se tenga se contemplan los criterios de inclusión y exclusión, y esto finalmente va a permitir al Estado también poder tomar las medidas en relación a presupuesto y en relación a plazas docentes. Gracias. Parte congresista, tomar en cuenta, señor coordinador, dispuesto por la señora congresista. ¿Alguna otra intervención? Señor presidente, se han pedido Paredes Castro. Puede hacer usted la palabra, congresista. Muchísimas gracias, presidente.
Reiteramos nuestra preocupación, presidente, sobre la demora en la ejecución de la cartera de proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, del Plan Nacional de Infraestructura y de todos los proyectos de asociación pública-privada. Si pusiéramos, presidente, en ejecución los proyectos que tienen priorizados el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, estaríamos ejecutando la inversión pública por un valor, en este caso, de 127.000 millones de soles, que equivale al 15% del PBI. La Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas es justamente la entidad responsable del seguimiento de la ejecución de estos proyectos estratégicos priorizados, por lo que solicito, señor presidente, se puede invitar al funcionario responsable de esta dependencia para que pueda exponer en la comisión cuáles son estos cuellos de botella que no permiten agilizar esta inversión y cómo se puede contribuir desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República a resolver todas estas dificultades. Sé que es importante, sé que cada uno de nosotros está de acuerdo, buscar estrategias de solución. Por ello, yo agradezco infinitamente a la Comisión por ser parte justamente de lo que estamos pidiendo, de las soluciones. Gracias, presidente. A usted, congresista, debo anunciar que se está convocando para la próxima semana la presencia del ministro de Economía y Finanzas, que tiene varias cosas que responder y que ya está causando malestar a nivel de la Comisión de Presupuesto y lógicamente los congresistas, que a través de su semana de representación están viendo que hay proyectos que ya estamos en el tercer mes del año y no tienen ningún tipo de ejecución, ni siquiera en el plano administrativo, y las quejas son por las transferencias que no se están realizando de forma oportuna, a pesar de un compromiso que hubo con la gente del MEF el año pasado. Queda coordinador enviar el día de mañana el documento para la presencia del ministro de Economía la próxima semana, de quien incluso en la reunión que hemos tenido con la presidenta de la República la semana pasada le hemos manifestado el malestar que existe con respecto al sector de Economía y Finanzas. Tiene la palabra el congresista Hamlet Echevarría. Sí, señor presidente, buenos días, colegas, buenos días. El mismo caso que se está tratando casi con el sector CAS en e-salud, yo les pido reiteradamente, ¿no?, que este mismo caso también se trate con el caso con el personal de salud del MINSA, porque el MINSA también está ocurriendo mucho, pero muchas diferencias, ¿no? Y en ese caso, no solamente veamos un solo aspecto, porque en realidad el MINSA llega a todos los lugares del Perú. También quiero proveer otro caso, también sobre los cargos directivos que deben ser evaluados, o sea, los cargos que deben ocupar las redes de salud. Al asumir dichos cargos, que tengan el perfil profesional y la idoneidad correspondiente. Lamentablemente, pues me he acercado a una provincia que es la mía, que es la provincia de Seremín, y me he dado cuenta que la persona que en realidad lleva esta responsabilidad no cuenta con el perfil ni la idoneidad. Se trata de vidas humanas, se trata de la salud humana, ¿no? Y en tal sentido, pues, a veces vemos que la señora o el señor que está responsable, o la señorita que está responsable en este momento, está rotando al personal de salud, de los puestos de salud más lejanos, y lo está trayendo a la red. Que dice que no hay personal, ¿cómo es posible que haya este tipo de actitud? Yo también digo y hago este pedido a los gobernadores, al momento de elegir a sus jefes de unidades de la red de salud y de otras unidades como es educación, que tengan mucho cuidado y que nombren a las personas que en realidad deben tener el perfil correspondiente, la capacidad, la idoneidad, porque esto no es política, simplemente poner a la persona que me apoyó y decir por qué. Ya hizo campaña por mí, tengo que ponerle mañana más tarde
al que mejor le parezca. Esto no es un juego. La salud no se juega, señor presidente. Eso es todo, señor presidente. Gracias, congresista. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted, porque en el sector público no se llega para improvisar, no se llega para aprender, se llega para ejecutar y demostrar con conocimiento pleno, independientemente de su perfil y sobre todo de gente proba, que debe merecer pues un cargo en el sector público. En ese sentido, coincidimos plenamente con su posición y le pido al asesor principal de la comisión trabajar una directiva en ese sentido que sea de previo conocimiento de los congresistas antes que sea aprobada. No más gente albeneriza que está a cargo de instituciones y que después deja mucho que desear. El pueblo del Perú no se merece eso, definitivamente. Dicho esto, señores congresistas, permítame someter a votación el pedido de la congresista Elizabeth Medina para modificar la agenda e incluir en la orden del día la sustentación del proyecto de ley 1692-2021 CR. Si no existe alguna objeción, se aprueba el pedido y se modifica la agenda. No habiendo ninguna objeción, señor asesor principal, tenga en cuenta para el último punto de la agenda del día de hoy. Orden del día. Primer punto. Presentación del señor Jorge Luis Chávez Cresta, ministro de Defensa, para sustentar el proyecto de ley 4332-2022, ley que modifica el artículo 3º de la ley 29266, ley que autoriza la emisión de documentos cancelatorios del Tesoro Público para el pago del impuesto general a las ventas y del impuesto a la renta, generado por contrataciones del pliego Ministerio de Defensa. Sobre el punto, informo que mediante oficio 1746, la comisión invitó al señor Jorge Luis Chávez Cresta, ministro de Defensa, para sustentar el proyecto de ley 4332, ley que modifica el artículo 3º de la ley 29266, ley que autoriza la emisión de documentos cancelatorios del Tesoro Público para el pago del impuesto general a las ventas y del impuesto a la renta, generados por contrataciones del pliego ministerial de defensa. La invitación fue considerando que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo mediante el oficio 056-2023, en su segundo párrafo, solicita que se sirva a disponer su trámite con el carácter de urgente, según establecido por el artículo 105 de la Constitución Política del Perú. Posteriormente, el señor Jorge Luis Chávez Cresta, ministro de Defensa, mediante oficio 177, solicita reprogramación por tener compromisos agendados con antelación. Estaremos enviando oficio al Ejecutivo para que otro día no ponga el carácter de urgente si su ministro después no va a venir. Es una falta total de respeto a la Comisión de Presupuestos. Secretario Técnico, dé usted lectura, por favor, del oficio enviado por el señor ministro. Gracias, señor presidente. Lima, 3 de marzo del 2023. Oficio 00177-2023, MINDEF DM. Señor congresista José León Luna Gálvez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Congreso de la República, presente. Asunto, invitación a sesión, referencia, oficio 1746-2022-2023, CPC-GR-CR. De mi mayor consideración, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente
en atención al documento de la referencia, mediante el cual se invita a participar en la 14ª sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, con el fin de sustentar el proyecto de ley 4332-2022-PE el día martes 7 de marzo de 2023 a las 8 horas, en la sala MOME del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre. Al respecto, debo agradecer la invitación cruzada por su representada. En ese sentido, solicito la reprogramación y la asistencia por tener compromisos agendados con antelación. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, documento firmado digitalmente, Jorge Luis Chávez Cresta, Ministro de Defensa, Ministerio de Defensa. Gracias, secretario. Debo señalar que igualmente el congresista Eduardo Castillo se encuentra conectado y por lo tanto, señor secretario, tome en cuenta su asistencia. De acuerdo. La presidencia de la Comisión de Presupuesto cumplió con dar trámite al pedido de urgencia para dictaminar el proyecto de ley a pedido del señor Ministro de Defensa. Se estará reprogramando su sustento y dictamen para la próxima sesión, pero, señor asesor de la Comisión, copia de dicha reprogramación por incumplimiento del ministro se va a hacer llegar al presidente del Consejo de Ministros. Los ministros tienen que entender de una vez que cuando se cita y previa coordinación con ellos mismos, se cumple. Acá no somos para estar actuando en forma irresponsable y sobre todo imberbe. En tal sentido, los puntos 1 y 2 de la orden del día se reprograman para la próxima sesión. Tercer punto de la agenda: presentación de la señora congresista Francis Yasmina Paredes Castro para sustentar el proyecto de ley 2096-2021, ley que autoriza financiamiento público para cultivos de corto periodo vegetativo y camu camu en áreas de restinga en toda la Amazonía. Señores congresistas, se agradecerá que mantengan sus micrófonos apagados para que los ruidos no interfieran con la exposición. Puede hacer uso de la palabra la colega congresista Francis Yasmín Paredes Castro para sustentar su proyecto de ley 2096-2021, para lo cual le pido que por favor inicie su sustentación. Muchísimas gracias, estimado presidente. Satisfecha me siento de que esta comisión ponga no solamente de prioridad estos proyectos. Proyecto de ley 2096 que autoriza el financiamiento público para el cultivo de corto periodo vegetativo, como es el caso de camu camu en áreas de restingas en toda nuestra Amazonía. Este proyecto de ley, la 2096, sé que muchos de mis hermanos agricultores en estos momentos están más que satisfechos, porque sé que va a ser de interés nacional. Porque el objetivo de la propuesta legislativa tiene como principal meta es autorizar el financiamiento con recursos públicos para los cultivos de corto periodo vegetativo, como es el caso del camu camu en áreas de restinga en toda la Amazonía, con la única finalidad de contribuir a otorgar alternativas de financiamiento a los agricultores que utilizan las áreas de restinga para el cultivo de corto periodo vegetativo, como es el caso del camu camu en la Amazonía de nuestro país. Esta problemática que atiende la propuesta, por supuesto, estimados colegas, son múltiples las posibilidades para el cultivo de las áreas de restinga que se entiende en la Amazonía. Sin embargo, los programas de apoyo, desarrollo, asistencia técnica para la producción, transferencia de tecnología y transformación, como es el caso de la producción, para la agricultura de desarrollo,
medianos agricultores de una familiar, porque no pueden usar, son muy altos a la no de financiamiento de esas áreas, a propósito, los colegas han sido y que ya como oportunidad pues crece la esperanza de resarcir otro espacio. En ese sentido, ante estas problemáticas, la propuesta normativa pretende plantear una política para que los pequeños y medianos agricultores que desarrollan su actividad en zonas distintas, que se dedican a cultivos vegetativos, como es el caso del camucamo, pueden ser considerados elegibles y, por lo tanto, acceder a los beneficios de los programas del Estado cubano y hasta la agricultura. En el artículo 3 del financiamiento, colegas, se autoriza a todos los programas de apoyo, asistencia técnica, la producción, transferencia, promoción, crédito para la agricultura, que desarrolla el Estado cubano a instituciones de dar financiamiento a los proyectos presentados por personas naturales o jurídicas que se desarrollen en áreas de restinga destinados a cultivos de corto periodo vegetativo, como es el caso del camucamo. En el artículo 4 tenemos que las condiciones para el financiamiento, para acceder al beneficio que señala el artículo 3, las personas naturales o jurídicas que lo soliciten deben contar con la autorización restrictiva de usufructo temporal expedido justamente por la Autoridad Nacional de Agua o de sus dependencias descentralizadas autorizadas para el invierno. Dentro de todo ello, estimados colegas, tenemos disposiciones complementarias. Dentro de estas complementarias tenemos las finales, que son los programas de apoyo, de desarrollo, asistencia técnica para la producción, de la transferencia de tecnología y transformación de producción, de crédito para la agricultura que desarrolla el Estado peruano, adecúan su marco normativo para la implementación de la presente ley. Para los productores de camucamo, la autorización a la que se refiere, justamente el artículo 4, es que corresponde a lo que establece el artículo 3 del Decreto Supremo número 046-99-AP. También podemos mencionar que la Corporación Financiera de Desarrollo pide que el Banco Agropecuario, como Agrobanco, de manera directa o a través de las instituciones financieras, desarrollan programas de crédito con características diseñadas de manera exclusiva para las unidades productivas ubicadas en áreas de restinga destinadas a cultivos de corto periodo vegetativo, como es el caso del camucamo. Algo, muy alto, para nosotros, en vitamina para la población. Y es un proyecto que busca poner en igualdad de condiciones para el financiamiento público a agricultores que trabajan en zonas de restinga. Y obvio que no es un proyecto que obliga a algún programa estatal a direccionar sus fondos a productores de camucamo, que solo les permite participar. Colegas, yo sé que este proyecto es un proyecto para nosotros más que importante. Más con esas inmensas brechas que tiene la Amazonía, donde el Cayal tiene más del 60% de sus tierras que todavía no son utilizadas en agrícolas y las tierras de nuestros hermanos indígenas. Por ello hemos tenido esta problemática donde los programas del Estado, como APDEAS, ni siquiera pueden intervenir para poder aportar e impulsar los cultivos de camucamo en zonas de restinga, que son zonas prácticamente intangibles, pero que son riquísimas para estas plantaciones. Yo agradezco a todos ustedes por haberme permitido participar y desarrollar una problemática que lo tenemos todos los amazónicos y que estoy segura que no solamente por todo aquí el potencial que cuenta esta fruta, espero que en algún momento no solamente hablemos de la aplicación de este proyecto, sino que el camucamo lo podamos exportar a otros países, porque va a ser muy bien querido por el aporte, porque nosotros en tiempo de pandemia lo hemos utilizado como un antigripal
antigripal ha utilizado muchas de nuestras comunidades y ha salvado muchísimas vidas. Me siento tan contenta de poder exponer ese proyecto, colegas. Vuelvo a repetir que es de mucha importancia para todos los amazónicos. Muchísimas gracias. A usted, congresista, y en verdad la felicito porque así debe ser. Usted tiene que responder a su región y en verdad preocuparse por nuestros hermanos agricultores del Oriente. Esa es una meta y una tarea permanente de aquellos congresistas de la zona. Hablar de Camu Camu me hace recordar a Chonta y me hace recordar a Motelo, sin saber que Motelo era una tortuga. Y me hicieron pasar como el torro de carne, pero bueno, así fue. Gracias, congresista. Cuarto punto de la agenda. Presentación de la señora congresista Isabel Cortés Aguirre para sustentar el proyecto de ley 2953-2022, ley que incorpora al régimen laboral del decreto legislativo 728 a los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de contratación efectiva de servicios CAS en la zona FIL. Puede hacer uso de la palabra la congresista Isabel Cortés para sustentar su proyecto de ley 2953-2022. Congresista, por favor. Gracias, presidente Arriola. Presidente, también quiero en esta vez agradecer especialmente por darme esta oportunidad para presentar este proyecto de ley, ¿no?, que se me otorga para presentar y dar iniciativa legal de mi autoría a este proyecto de ley que reivindica y reconoce la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de la SUNAFIL. Presidente, la propuesta tiene como título, esta propuesta legal es el proyecto de ley que incorpora al régimen laboral del decreto legislativo 728 a los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de contratación administrativa de servicios de la SUNAFIL. Esta iniciativa, presidente, contiene en su fórmula legal como primer artículo el objeto de la ley, la cual es la incorporación a la SUNAFIL del personal que se encuentra bajo el régimen CAS al régimen laboral 728. Ley de productividad y competitividad laboral. Esto sin transgredir las normas del servicio civil ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Como segundo artículo, presidente, determina el alcance de la ley que considera a todo el personal que se encuentra bajo el régimen CAS en la SUNAFIL. Los requisitos para ser beneficiario de esta ley, según la propuesta legal, serían las siguientes. Primero, a la fecha de la promulgación del reglamento de la presente ley, se debe estar laborando de forma continua 2 años como mínimo. Disculpa, presidente. Segundo, presidente, por haber adquirido la condición de contratado indeterminado conforme a la ley 31.1.31. Y como tercer punto, haber ingresado a la institución mediante concurso público y la evaluación correspondiente. Asimismo, señor presidente, la propuesta legal considera una aplicación progresiva que se efectuará en un lapso general, considera una aplicación progresiva. Voy a repetir porque ha habido esa interrupción. Asimismo, señor presidente, la propuesta legal considera una aplicación progresiva que se efectuará en un lapso no mayor de 3 años, conforme
conforme a las necesidades y requerimientos de dicha entidad y en base a la meritocracia referida al orden de prelación de tiempo de contrato en cada grupo ocupacional, independientemente de la profesión, según lo desarrolle el reglamento de la presente ley. La propuesta también especifica que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con la SUNAFIL, dictará el reglamento y las normas complementarias para la implementación de la presente ley, dentro de los 90 días de su entrada en vigencia. Incluye también en el artículo que, vencido el plazo señalado en el artículo precedente, SUNAFIL tiene un plazo de 180 días para iniciar las acciones necesarias para las incorporaciones, conforme a lo dispuesto en la presente ley. Para la conducción del proceso de incorporación, el proyecto señala que se designará una comisión de incorporación, así también la conformación, funciones y procedimientos a seguir en el proceso serán especificados en el reglamento de la presente ley. Señor Presidente, esta propuesta y su necesidad de implementación se explica por los siguientes antecedentes. En primer lugar, es necesario señalar que el régimen CAS, regulado por el Decreto Legislativo 1057, fue promulgado el 28 de junio del 2008 y fue creado para reemplazar a los contratos denominados servicios no personales, situación laboral que no conlleva al reconocimiento de derechos fundamentales de los trabajadores y que tampoco era garantía de un ingreso al empleo público mediante un proceso de concurso público en igual de condiciones. Sin embargo, después de varios años en la implementación de este marco temporal, se ha evidenciado que incluso este régimen ha conllevado a situaciones que colisionan con el marco constitucional de derecho. Ante la situación, el presidente se tuvo como respuesta por parte del Congreso de la República la publicación de la Ley 31131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. No obstante, fue declarada parcialmente inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, conservando el carácter discriminador del contrato CAS. Por otro lado, existe un antecedente del pase progresivo de los trabajadores del régimen CAS al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 en el sector público, el cual lo encontramos en la Ley 30555, ley que incorpora al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los trabajadores profesionales, no profesionales, asistenciales y administrativos de salud. Por otra parte, el presidente, es importante también hablar sobre la SUNAFIL, una institución esencial en el resguardo del derecho fundamental al trabajo. El personal que labora en SUNAFIL, conforme al artículo 20 de la ley número 29981, se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada. No obstante, actualmente en la SUNAFIL laboran alrededor de 759 trabajadores bajo el régimen CAS, entre especialistas, analistas, asistentes, auxiliares, secretarias, operadores, choferes y notificadores. Mientras que en el régimen laboral 728 laboran aproximadamente un total de 767 trabajadores entre asesores, ejecutor coactivo, gerentes general, inspectores, intendentes, jefes y supervisores, los cuales son presentados en el siguiente cuadro. Sobre los regímenes laborales, tenemos que señalar que
En nuestro país actualmente coexisten varios regímenes en el sector público. Ahora nos ceñimos principalmente en 3 regímenes laborales generales en dicho sector. Estos 3 regímenes, a través del siguiente cuadro comparativo, nos muestran las diferencias en derechos que existen y que es necesario armonizar, tal como se puede advertir de la comparación realizada sobre los 3 regímenes laborales generales que coexisten en el sector público. Resulta evidente que el régimen laboral CAS es, desde todo punto de vista, el régimen más discriminatorio y desfavorable para los trabajadores del Estado. Sobre el régimen laboral aplicable a los servidores CAS de la SUNAFIL, presidente, cabe señalar que la norma que da origen a la entidad de fiscalización fue la Ley 29981, ley que crea la SUNAFIL. En el artículo 20, la referida norma menciona al régimen laboral aplicable a la SUNAFIL en los siguientes términos: los trabajadores de la SUNAFIL están sujetos al régimen laboral de la actividad privada hasta que se implemente la carrera pública. Esto quiere decir, presidente, que los trabajadores de la SUNAFIL, de acuerdo a su ley de creación, en su totalidad deberían estar contratados bajo el régimen laboral 128, lo que sí bien se cumple con respecto a un grupo de 767 trabajadores que laboran a nivel nacional. No lo es para un número de 759 trabajadores bajo el régimen laboral CAS. Sobre el impacto que agrava la situación de los trabajadores en el régimen CAS dentro del sistema de inspección, se puede apreciar en el cuadro expuesto la distribución de personal CAS de la SUNAFIL al 17 de mayo de 2022 y en atención a lo concerniente a su tiempo de prestación de servicios. Como se puede apreciar, existen trabajadores de hasta 8 años de prestación interrumpidas de servicios que vienen laborando bajo este régimen abusivo y discriminatorio, no habiendo acumulado durante todo su vínculo laboral por lo menos la CPS, lo que se traduce en una total injusticia para el trabajador. Es por todo esto resulta necesario que los trabajadores CAS de la SUNAFIL sean trasladados al régimen laboral 728, hecho que permitirá se les reconozca sus derechos laborales igual a los trabajadores de la 728 y que responden principalmente a lo que establece la propia ley de la creación de la SUNAFIL, debiendo convertirse en el único régimen laboral aplicable a todo el personal a nivel nacional. Para ir terminando, presidente, la entrada en vigencia de la presente norma permitirá dar cumplimiento a lo normado en la ley de la creación de la SUNAFIL, lo cual constituye además un hito diferenciador en el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, reconociéndoles su condición de trabajadores con el régimen del Decreto Legislativo 728, conforme al mandato que la propia ley de la creación señala. Finalmente, es necesario incluirlo señalando que la presente iniciativa legislativa no genera costo al erario nacional, puesto que, como se ha expuesto en la exposición de motivos, la SUNAFIL cuenta con recursos adicionales a lo señalado en el presupuesto público anual. Asimismo, esta iniciativa está vinculada con el Acuerdo Nacional respecto a las políticas 1.14 y 28. Presidente, sustentando el presente proyecto de ley,
concurro a usted y a todos los miembros titulares de la presente comisión para que el dictamen respectivo pueda ser votado lo más pronto posible. Muchas gracias, presidente, y gracias, colegas congresistas, por escucharme mi presentación de este importante proyecto de ley de los trabajadores de la CENAFIL. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Presidente, disculpa. Perdón, antes. Debo señalar expresamente, y eso a usted le consta, que esta Comisión de Presupuestos desde un inicio ha luchado, ha trabajado, se ha esforzado para que las tremendas injusticias que vienen de hace décadas se puedan ir poco a poco desterrando. Esta comisión, tanto en el sector de educación como en el sector salud, ha demostrado pleno compromiso con los trabajadores y sobre todo aquellos que vienen desde hace muchísimos años clamando justicia. Así que tenga usted por seguro que este tema de los trabajadores de SUNAFIL igualmente tendrá el mismo trato y el mismo apoyo. Dicho esto, puede usted, en todo caso, se invita a la persona de Ruth Evelyn Matos Guzmán, que es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de SUNAFIL, para que pueda hacer uso de la palabra. Muy buenos días y muchas gracias por el uso de la palabra. Señores congresistas, estamos aquí en representación de todos los trabajadores de la SUNAFIL. También se encuentra el SINCAT en unidad. Todos los trabajadores juntos, porque este es un objetivo común. Lo único que buscamos es eliminar la discriminación en el ente fiscalizador de los derechos laborales del país. Y algo muy importante de remarcar, que se cumpla nuestra propia ley de creación, la ley 29981. En su artículo 20 dice que todos sus trabajadores deben estar en el régimen laboral de la actividad privada. Lo que venimos a pedir el día de hoy a ustedes, señores congresistas, es justicia. Es cumplir con esta deuda social que se tiene con estos trabajadores. Mucho se habla de SUNAFIL y de las inspecciones, pero ¿qué hay detrás de cada inspección? Cuando un inspector va a hacer una inspección, termina en un acta o en un informe. ¿Quién le da el trámite para que esa multa sea procesada, para que las empresas no vuelvan a incurrir en infracciones? Es el personal administrativo. Y nos parece importante remarcar que ya existe un antecedente en el caso de salud. Entonces nosotros estamos muy confiados en ustedes para que se haga esta justicia. Y algo importante, señores congresistas, la SUNAFIL tiene en promedio una recaudación de 60 millones al año por el tema de las multas. Este pase progresivo de los trabajadores CAS solo costaría aproximadamente 12 millones al año de manera gradual. Entonces consideramos que sí es factible y desde ya agradecemos todo el apoyo que nos han venido brindando. Este proyecto de ley, con autoría de la congresista Isabel Cortés, tiene a su vez la firma de 11 congresistas más como coautores y como adherentes, porque entienden la importancia de lograr eliminar la discriminación en la SUNAFIL. Muchas gracias por el tiempo brindado. A usted, gracias por su intervención y tenga la plena seguridad que la Comisión de Presupuesto, una vez más, deberá aprobar esta iniciativa. De ahí al Pleno, y en el Pleno es otra lucha, y no nos va a importar en lo más mínimo que alguien pueda poner sin caídas a este proyecto de ley, que únicamente es un tema reivindicativo en favor de trabajadores y de seres humanos. Así que a partir de la fecha nos sumamos todos con un solo puño, porque la unidad se construye y no se destruye. Gracias. Siguiente.
agenda, entramos al quinto punto. Presentación de la señora congresista Hilda Portero López para sustentar el proyecto de ley 4292-2022, ley que autoriza el uso del 0.5% del presupuesto institucional de los gobiernos locales y regionales con el fin de realizar obras y el uso del 0.5% del presupuesto institucional para gastos con prioridad para la atención de las personas con discapacidad. Puede hacer uso de la palabra la señora congresista, mi correligionaria Hilda Portero López, para sustentar el proyecto de ley 4292-2022. Sector técnico. Señor presidente, la congresista Portero López a las 9:15 en el chat escribe que tiene problemas en el audio, que por favor agradecerá que se considere la reprogramación de su exposición. Ella se encuentra en la región de Lambayeque actualmente. Tome en cuenta, asesor principal de la comisión, para que la participación de la congresista Hilda Portero se reprograme para la próxima semana. Sexto punto de la agenda. Proyecto de ley 1692-2021. Presentación del congresista Alex Paredes González, quien sustentará el proyecto de ley que modifica la ley 3493, que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29944, ley de reforma magisterial. Tiene el uso de la palabra el congresista Alex Paredes. Gracias, presidente. Quiero darle el buen día para todos los miembros de la Comisión de Presupuesto y sumarme a lo que señalaba usted al inicio sobre los logros que viene teniendo la Comisión de Presupuesto, que se ha convertido en, diríamos, en un muro de lamentos aprendidos, porque muchas de las insatisfacciones del sector salud, de educación, han tenido este filtro. Y el día de hoy, en este proyecto de ley 01692/2021-CR, no va a ser la excepción. Con este proyecto de ley lo que buscamos es poner en su lugar las cosas. Somos un país democrático, somos un país que suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través del artículo 55, la disposición complementaria transitoria final de la Constitución cuarta, pero a la hora de la verdad hemos venido caminando al revés, y eso lo vamos a demostrar el día de hoy. Dicho esto, iniciamos con nuestra exposición, que está siendo seguida por los señores auxiliares de educación a nivel nacional, que esperan, así como esperaron la aprobación del dictamen de la ley de presupuesto aquí en esta comisión, un reconocimiento que lo vamos a mencionar. Proyecto de ley 01692/2021, esta ley que modifica la ley número 30493, que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29944, ley de reforma magisterial. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar la ley 30493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29944, ley de reforma magisterial. Artículo 2. Finalidad de la ley. La presente ley tiene por finalidad asegurar una
una remuneración mensual digna a todos los auxiliares de educación del Perú. La siguiente, el artículo 3, modificación del artículo 2, 3 y 5 de la Ley 30.493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. Modifíquese el artículo 2, 3 y 5 de la Ley 30.493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, en los siguientes términos. La siguiente, por favor. Artículo 2. Se refiere a la política remunerativa del auxiliar de educación nombrado. Proponemos: el auxiliar de educación nombrado percibe los siguientes conceptos. A. Remuneración mensual. Se otorga por desempeño de la función de apoyo al docente en sus actividades formativas y disciplinarias. Asimismo, comprende las actividades extracurriculares complementarias, el trabajo con las familias y la comunidad y el apoyo al desarrollo de la institución educativa. La remuneración mensual del auxiliar de educación nombrado es equivalente al 90% de la remuneración íntegra mensual prevista para la primera escala magisterial, regulada en la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial y su reglamento, Decreto Supremo 004-2013-ED. Siguiente modificatoria que proponemos. La siguiente, por favor. Artículo 3. Política remunerativa del auxiliar de educación contratado. Decimos: el auxiliar de educación contratado percibe los siguientes conceptos. A. Remuneración mensual. Se otorga por el desempeño de la función de apoyo al docente en sus actividades formativas y disciplinarias. Asimismo, comprende las actividades extracurriculares complementarias, el trabajo con las familias y la comunidad, y el apoyo al desarrollo de la institución educativa. La remuneración mensual del auxiliar de educación contratado es equivalente al 90% de la remuneración íntegra mensual prevista para la primera escala magisterial, regulada en la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo número 004-2013-ED. Finalmente, la modificatoria del artículo 5, que se refiere a los montos, criterios y condiciones. 5.1, en la siguiente, por favor. Los montos, criterios y condiciones de los derechos y beneficios del auxiliar de educación nombrado y contratado, establecidos en los artículos 2.3, 2, 3 y 4, se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio o por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a propuesta de este último, con excepción de los establecidos en los literales A, C y D del artículo 2, los literales A, C y E del artículo 3. La siguiente, disposición complementaria transitoria. Única. Adecuación de la presente ley. Los contratos de los auxiliares de educación de las instituciones educativas públicas que correspondan al año 2023 se adecúan a lo dispuesto en la presente ley a partir del día siguiente de su publicación. La siguiente, exposición de motivos. Y aquí hay que relevar y resaltar lo que manifestaba al inicio y coincide totalmente con la introducción que hacía el señor presidente Arriola. En el presente Congreso de la República hubieron hasta 5 proyectos de ley que habían abordado la problemática del auxiliar de educación. Y a la fecha, 3 tienen una relevancia trascendental y fundamental para las familias de los auxiliares de educación. Ley 31.390. Esta ley
dada por este Congreso de la República, reconoce a los auxiliares de educación como parte de la comunidad educativa en la Ley General de Educación, que modifica el artículo 52 de la Ley 28044, Ley General de Educación. Porque lamentablemente los auxiliares de educación eran parte en la primacía de la realidad, pero diríamos que en términos legales no estaban considerados en la Ley de Educación. En segundo lugar, la ley que en su momento promovimos, y testigos excepcionales son los auxiliares de educación a través del proyecto de ley 653, se concretizó y se objetivizó y se materializó en la ley 31.552, ley que otorga al auxiliar de educación nombrado y contratado una compensación de tiempo de servicios, CTS, equivalente a una remuneración íntegra mensual, es decir, un sueldo total por año trabajado al momento de cesar. Esto ya lo están gozando, lo han gozado con algunas todavía debilidades en algunas regiones, pero el personal auxiliar de educación contratado que trabajó durante el año escolar 2022 han percibido una CTS, ya no el 14% de la remuneración íntegra mensual, sino un sueldo total. Y eso se ha logrado gracias a esta ley 31.552 que ha aprobado este Congreso de la República. Y lo tercero, como muestra, es la ley 31.638, una ley histórica que nació aquí en la Comisión de Presupuesto, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, donde se ha aprobado que a partir de este mes, marzo 2023, la remuneración íntegra mensual del auxiliar de educación será igual a 2.230 soles. Y para compartir, presidente, usted puede tener la condición de notario, fíjese cómo se puede cambiar la vida de las personas. Fíjense en la parte central el sueldo que gana hoy un auxiliar de educación, 1.430 soles. Y si uno le aplica los descuentos en el caso de la persona, por obvias razones no mencionamos el apellido, saca 1.212. Pero gracias a la ley de presupuesto, porque aquí se vino y se hizo la propuesta, y no hay que ser mezquinos en reconocer con el ex ministro de Educación, Rosendo Serna, ¿no? Hoy ese sueldo de 1.430 pasa a ser 2.230. Un incremento real, efectivo, objetivo de 800 soles. ¿Quién lo hizo? Lo hizo este Congreso de la República. Se inició en esta Comisión de Presupuestos y seguro las mezquindades de los que no quieren visibilizar que esta Comisión de Presupuestos y que este Congreso sí trabaja por los seres humanos, nunca dijeron ni dirán nada. Pero al margen de los reconocimientos, lo más importante, presidente, y a través de usted, a todos los congresistas de la Comisión de Presupuestos y a todo el equipo técnico que también son parte de todo este objetivo, son las familias de los auxiliares de educación. Este mes, cuando reciban su pago, van a mirar cómo de 1.430 de febrero van a ganar 2.230. No será gran cosa probablemente, pero ya tendrán 2.230 que en alguna medida permitirá mejores condiciones de vida. Y con este proyecto de ley lo que estamos buscando es que nunca más quede congelado ese sueldo y que sea equivalente al 90%, ojo, 90% del sueldo del maestro. De tal manera que cuando el maestro ve incrementado su sueldo, su acompañante, su aliado, su, diríamos, colaborador, el que ayude en ese trabajo inicial, en educación especial, en secundaria, llamado auxiliar de educación, muchos de los cuales tienen título de profesor, también va a haber incrementado su sueldo. Eso es lo justo, porque hace muchos años que eso ha estado congelado, y vuelvo a reiterar, eso se movió acá, de 1.830 a 2.230, y como lo decimos, con mayor respeto, duela a quien le duela. La siguiente. El título séptimo del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, Decreto Supremo 008-2014-INE, señala en su artículo 215, la auxiliar de educación presta apoyo
al docente de educación básica regular, en los niveles inicial, secundaria y de educación especial en el nivel inicial y primario, en sus actividades formativas y disciplinarias, coadyuvando con la formación integral de los estudiantes conforme a las disposiciones de la presente norma. Y en el artículo 222 acota: mediante norma con rango de ley se aprobarán las remuneraciones, asignaciones y demás beneficios que corresponden a los auxiliares de educación. Esta norma no es otra que la ley 30.493, la que estamos buscando modificar. Ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas. Norma que el presente proyecto de ley busca modificar a fin de que la remuneración de los auxiliares de educación guarde correspondencia y equivalencia con las escalas magisteriales previstas en la ley 29.944. La siguiente, por favor. En este caso, la propuesta que consideramos cumple con los criterios de proporcionalidad, guardando una relación diferencial no asimétrica, es que les corresponda el 90% de la RIM que perciben los docentes ubicados en la primera escala magisterial. Esta propuesta, además, tiene una ventaja adicional, dado que en el caso se modifique el monto de las escalas, al ser porcentual, también las remuneraciones de los auxiliares variarán proporcionalmente, lo que manifestábamos hace un momento. La siguiente, por favor. Análisis costo-beneficio. La presente iniciativa no genera ningún costo adicional del Estado, siendo que los gastos que exija serán asumidos por el propio presupuesto del Ministerio de Educación, obviamente dentro de un enfoque de no discriminación, no exclusión y respeto de derechos humanos. El impacto de la norma en la legislación nacional. La presente iniciativa legislativa está alineada a lo que dispone la Constitución Política del Perú, la legislación vigente concordante con normas relacionadas al Estado de Derecho y la jerarquía de ley. Vinculación con las políticas del Estado del Acuerdo Nacional y la agenda legislativa. El presente proyecto de ley se vincula con las siguientes políticas de Estado: promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. Finalmente, agradeciendo la atención, presidente, por su intermedio a todos los congresistas, esperamos que este proyecto de ley 01692/2021 siga el recorrido legal y prontamente se pueda elaborar el dictamen para ser sometido al debate y a la votación, reiterando lo que se está logrando en este Congreso de la República, que probablemente, con el mayor respeto con aquellas personas que ejercen su derecho a la protesta, no escuchamos ni leemos alguna banderola que diga mejores condiciones de vida para los auxiliares de educación. No hemos encontrado ahí ningún reclamo al Congreso sobre aprueben rápidamente el proyecto de CAS de salud. 4.000 personas, más de 4.000 personas que en el último pleno estuvieron en el Congreso y que habría que mirar las lágrimas, porque eso hay que decir, las lágrimas no necesariamente son de tristeza, también son de felicidad, son de satisfacción, de saber que alguien escuchó, que muchos años batallaron por ese objetivo. Los auxiliares de educación este mes, cuando cobren su sueldo mensual, algunos brotarán muchas lágrimas de ver cómo se ha dignificado su trabajo. Todos los que hemos pasado por una institución educativa pública sabemos cuál es el rol que han jugado los auxiliares de educación en nuestro proyecto de origen. Yo no me puedo olvidar en Arequipa, en mi colegio Juana Cervantes Bolognesi, y mi auxiliar de educación Iris. Muchos momentos jocosos hemos vivido, pero nunca me he de olvidar los consejos que siempre me dio. Y hoy soy consecuencia y resultado de muchos de esos consejos. Hoy no está con vida, pero hoy, en su memoria, para todos los auxiliares de educación, este proyecto de ley que yo espero, confío, con toda seguridad que los miembros de la Comisión de Presupuesto le darán el apoyo que corresponde, dentro de un marco que tiene que vivenciar una persona ciega. En el esquema de valores hay un valor que tiene que estar en la cúspide, se llama gratitud, porque la gratitud es la memoria del corazón. Gracias. Gracias, congresista. Y efectivamente, en la vida hay que ser agradecido.
porque la gente se le ve en la buena y en las malas. Y en verdad, yo soy poco de dar loas, pero sí a la gente que se faja y no se olvida de sus inicios y lucha por reivindicaciones justas. Eso se tiene que siempre tomar en cuenta y reconocer. Y efectivamente la Comisión de Presupuesto es una conjunción de criterios, de pareceres, que independientemente de la camiseta política que se tiene, y que es algo transitorio, hay un objetivo común, que es procurar hacer felices a seres humanos, en este caso docentes, auxiliares, etcétera, etcétera. Y por eso yo valoro en lo personal siempre el trabajo y la predisposición que tiene el congresista Alex Paredes. Y como él dice, así les guste o no les guste, porque en esta viña del Señor hay de todo, pues, ¿no? Y tenemos que saber lidiar. Debo anunciar con mucho beneplácito que el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Luna, ha aprobado que se elabore un resumen de todos los proyectos de ley que la Comisión de Presupuesto ha aprobado a partir de agosto del año 2022 hasta la fecha, para su entrega a todos los congresistas titulares de la Comisión y suplentes de la Comisión, para que cuando vayan a sus regiones y a cualquier evento puedan enseñar el trabajo productivo y de calidad, sobre todo en beneficio de personas que a través de los años estaban esperando justicia, para que efectivamente se dé a conocer que el Congreso de la República, independientemente de algunas frivolidades por ahí esporádicas, ¿no?, en el fondo ha hecho un trabajo de suma importancia en beneficio de miles y cientos de miles de personas, sobre todo en el sector de educación, en el sector de salud, independientemente de otros pliegos. Asesor principal de la bancada, queda usted comprometido para comenzar a elaborar lo que ya el día de hoy el señor presidente de la Comisión ha aprobado, para hacer llegar en el corto tiempo a todos los congresistas todo el trabajo que se ha hecho, todo lo que se ha aprobado, todo lo que se ha luchado, y en el pleno Congreso efectivamente ha merecido votaciones mayoritarias y casi unánimes. Eso permitirá que cada uno de nosotros, donde vayamos, demostremos que había un trabajo transparente, diáfano, productivo, en beneficio de las grandes mayorías del país. Y termino compartiendo algo que ha sido quizás el derrotero nuestro cada vez que hemos sesionado. Que Dios nos conceda sabiduría para distinguir lo justo, voluntad para elegirlo y fuerza para hacerlo cumplir. Eso es lo que hemos dicho en la moción de presupuesto. Dicho esto, al no haber más temas en la agenda, el quórum reglamentario, se solicita la diligencia del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hay observaciones, se dará por aprobada la dispensa. No habiendo observaciones, ha sido aprobada la dispensa de aprobación del acta por unanimidad, siendo las... Señor presidente. Congresista Asfixia. Congresista Hamlet. Bueno, tienen casi la misma voz. Sí, congresista. Sí, señor presidente, muchas gracias, agradeciéndolo bastante y agradeciendo al profesor Alex Paredes por esta iniciativa. Pero hay un pequeño detalle, señor presidente, que el que no lo sufre, no lo vive. El que le habla también ha trabajado como auxiliar de educación, y en esos tiempos el auxiliar ganaba casi igual que el profesor contratado. En esos casos, si el 90% va a ser, entonces haría prácticamente, si el sueldo del profesor es 3.100, el sueldo del auxiliar tendría que ser algo de 2.790. ¿Por qué le digo? Hay diversas circunstancias del trabajo. El auxiliar no solamente se va llamalista, también busca, ve y verifica, y hay muchos trabajos más en fin que tenemos que hacer. El que lo habla lo ha hecho.
he pasado e incluso he sido barredor e incluso he trabajado, ¿no?, como personal administrativo. Y lo que pasa que en los lugares más alejados también, donde nos vamos a los centros poblados más lejos del país, los profesores, los directores, hacemos ese trabajo, ¿no?, ese trabajo de auxiliar, ese trabajo de portero, ese trabajo, ¿no?, de limpiar las aulas. Entonces, mi pedido sería que si en realidad se le va a dar lo que se debe dar a un auxiliar, debe darse lo que en realidad debe ser consciente. Si es el 90%, creo que del 1.300 a 2.200 no es el 90% para 3.100, creo. Lo que yo es lo que gana un contratado. Debe ser 2.700 a 2.800 el sueldo de un auxiliar. Eso lo digo porque yo he vivido, yo he sentido, el sufrimiento es bastante. Pero quieren nosotros, como usted dice, señor presidente, solucionar la problemática, no solucionar porque digan tanto se le da, sino porque se le corresponde. Muchas gracias, señor presidente. La palabra, presidente. Primero, quiero decirle a la congresista que acaba de hacer uso de la palabra que se valoran sus inicios y en verdad siéntase orgulloso usted y su familia de esa formación, que es lo que uno siempre debe tener en cuenta en el accionar propio de su vida. Sí, congresista, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. También felicitarle al profesor Alex Paredes con este proyecto de ley número 01692/2021 en beneficio de los auxiliares de educación. Decirle también que yo también fui auxiliar de educación años atrás, donde que ganaba mi sueldo de 660 soles, así me inicié con ese sueldo. Siempre los auxiliares de educación han sido prácticamente las personas que siempre hemos ganado poco el sueldo. Tenemos nuestros trabajos que siempre hemos hecho, de realizar colectores, reunión con padres de familia, portero, etcétera, etcétera. El día de hoy, la Comisión de Presupuesto, una vez más, hará justicia para los docentes auxiliares. Este Congreso, y en especial la Comisión de Presupuesto, está identificado con su pueblo. Y hoy hace una vez más historia con estos docentes auxiliares de educación. Todos sabemos y estamos viendo la situación crítica que está pasando en nuestro país, pero nosotros hoy damos muestra que vamos a seguir trabajando en bien de todos los sectores que por muchos años, con anteriores gobiernos, nunca tocaron estos temas en cuanto a lo que es su sueldo de los docentes auxiliares. Nunca, nadie les escuchaba. He recibido a muchos auxiliares en mi oficina y siempre se han quejado y siempre han dicho que siempre les han cerrado la puerta a los anteriores congresistas y ni siquiera les recibían ni en la puerta. Hoy nosotros hacemos justicia y hay que seguir adelante con estos proyectos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, congresista, y como siempre, acá todos somos iguales. Acá nadie es más que nadie. Saludo la presencia del congresista Valdemar Cerrón, que por fin se ha dignado a venir a la Comisión de Presupuesto. Acude a otras comisiones y no viene a esta. Y le agradecería una frase antes que dé profundidad a la sesión. Muchísimas gracias, señor presidente. Le agradezco bastante y efectivamente a veces las ocupaciones nos tienen pues preocupados. En este sentido, ya desde el año pasado, nosotros presentamos un proyecto de ley que permita ser reconocidos a los auxiliares y solamente se les reconoció de manera nominativa, quedando en el acuerdo que fue el doctor Paredes, que más adelante se le iba a tener en cuenta el tema remunerativo. He presentado también el proyecto de ley 1003 para algunos, que también pide el reconocimiento
relativo a los auxiliares. Todos hemos tenido auxiliares en nuestra época estudiantil y hay un argumento que algunos dicen que los auxiliares no han estudiado maestría, psicología, sí han estudiado también. O sea, existe un grupo que estudió y un grupo que de repente está en proceso de estudio. Por eso pido, señor presidente, ya que me dignan venir, tenga bien aceptar también este tema importante. Muchas gracias. Con mucho cariño, congresista, se va a tomar en cuenta su iniciativa. Y para terminar, debo decir que cuando uno hace una obra de bien, porque para eso estamos en este mundo, cuando la gente te dice que Dios te bendiga, eso sale de lo más profundo del alma y del corazón de la gente. Eso no es pagado, no es olvidado ni es exigido. Y ese debe ser siempre el objetivo nuestro, trabajar para que nuestros hermanos sean algo más felices cada día. Nadie puede actuar en forma mezquina. Acá no hay camiseta política, acá no hay que el proyecto de ley es de fulano, sultano, de izquierda, derecha, no, acá todos tenemos el mismo sentido. Y como yo digo, en nuestras venas corre en todos el mismo color de sangre, roja, como nuestra bandera. Y si corre ese color de sangre, entonces, ¿qué significa? Que todos somos hermanos, pues ante un ser supremo. Y lo que nos queda es únicamente tratar siempre de actuar bien. Agradezco a los congresistas de la Comisión de Presupuestos que hoy han intervenido, agradezco al personal de la bancada, de la Comisión de Presupuestos, al mando del doctor Johnny Peralta, asesor principal de la Comisión de Presupuestos. A veces cuando uno tiene un desliz y bancada no le gusta, pero si también una vez integró una bancada, ¿qué tanto se hace problema? Él por figura, aunque tacaño, pero en fin. Y por lo demás, a todos los que han participado, de una forma u otra, para que esta Comisión de Presupuestos tenga otra jornada buena, positiva, coherente, transparente, como tiene, como debe ser. A todos ustedes, estimados amigos, que nos vaya bien, que Dios bendiga a ustedes, a sus familias y a nuestro hermoso pueblo. Muchas gracias.